Relación con el cuidador principal. La relación que se establece entre el niño o niña y su madre, padre o cuidador principal van a determinar fuertemente su desarrollo en la medida que es el primer y principal agente de contacto con el medio, ¿sí? De acuerdo a diversos estudios realizados en primera infancia, en Chile el cuidador principal en niños y niñas suele ser la madre. Es decir, estamos en un momento en donde la madre no solamente es la cuidadora principal, sino que además está a cargo de la jefatura del hogar, lo cual implica una doble presencia, ¿sí? Es decir, tanto en el trabajo como en el hogar. Desde esta perspectiva, el nivel educacional, el tipo de empleo, el ingreso y la salud mental del cuidador principal van a influir notoriamente en el desarrollo de niños y niñas y también en la calidad de vida que puedan tener estos niños y niñas, ¿sí? Por otro lado, el factor de estrés parental, ¿sí? Va a incidir directamente también en el tipo de relación y calidad de cuidado que los adultos otorgan a niños y niñas, ¿sí? Está asociado a que este estrés parental aumenta en los quintiles más bajos de ingreso. ¿Por qué? Cuéntenme ustedes. Porque, prof, porque las necesidades que tienen que cubrir con la plata y todo eso no les alcanza para poder hacerlo. Y porque igual yo encuentro que obviamente debe haber como muchas fallas como en los sistemas que hay como a nivel país para poder ayudar a las personas que están dentro de este rango. Y Ajá. yo creo que eso va como desde como estructuras súper arriba, porque el mal funcionamiento de estas mismas, bueno, ya sea instituciones o proyectos, planes que intentan ayudar a personas vulnerables, no siempre son como efectivos o no siempre logran ayudar bien. Entonces, como que siempre ha estado o siempre hay gente que está muy vulnerable. Claro, efectivamente, sí. Efectivamente, sí. ¿Mm? Y de todas formas, imagínense toda aquella población que no contempla el programa también, pues recuerden que es como el 40% como más vulnerable, ¿sí? ¿Y dónde queda el otro 60%, que también está como en el rango de vulnerabilidad? ¿Mm? Entonces, ese es como un gran problema en Chile, pues de hecho, en nuestro país uno suele hablar de clase media, ¿sí? Pero casi todos los chilenos nos sentimos identificados en la clase media. ¿Mm? Entonces la clase media deja de operar como una vertical, o sea, como algo vertical, empieza a haber un análisis más horizontal de la clase media. Pues. Es decir, hay muchos tipos de clase media. ¿Mm? Yo, profe, antes, hablando con un profesor de historia, me dijo él que según él no existía la clase media, solamente que era como un parche que hay encima con el nombre de que clase media, pero en realidad son dos clases, como la clase social alta y la clase social baja. Claro. Sí, sí. O sea, de hecho, si uno, les voy a mostrar un Power, pero no lo tengo acá, tendré que descargarlo, pero que muestran como el continuo que hay entre los niveles más bajos de ingreso y en verdad un continuo bastante lineal hasta que llega como al percentil más alto y ahí se dispara para arriba, ¿sí? Entonces, efectivamente, uno pudiese incluso hablar que habrían como dos tipos de clases sociales, ¿sí? Como si bien Chile puede decir, ok, no hay pobreza extrema, estoy jugando, como en la India, ¿sí?
que eso, claro, yo no soy muy partidaria de decirlo, pero como que las cifras macro tienden a plantearlo, efectivamente, como insisto, como en este programa ingresa como el 40% más vulnerable, como que pasa con el otro 60%, como que, no sé, tienes como tal cosa y ya subiste en puntaje en la fiesta social y embarraste, po. Ya no puedes acceder a las prestaciones, ¿sí? Eh, No, profe, sí, sino que acabo de llegar, pero ¿quién es? Lucas, Ya. Lucas, como acaba de llegar, lo quiero bien atento porque le voy a hacer una pregunta, ¿ya? ok, ok, Espéreme que le voy a poner presente. gracias. No, pero era sobre esto de la clase media y la clase alta y la clase baja, y como siguiendo con lo que decía con el compañero, que al final como que la clase media está como creada para evitar un poco la lucha de clase en general, o sea, evitarla en general. Yo también es Mm, curioso que la clase media como es clase media en cuanto puede trabajar. también, exacto. Que si deja de trabajar alguien de clase media por un mes, yo creo que pasa inmediatamente a clase baja. O sea, Mm, mientras trabaje no hay problema. claro. Y algo que hoy en día se está poniendo harto en juego también, po, ¿verdad? Ujú. Vemos ahí que Cencosud se adhiere a la ley de protección del empleo, que inicialmente estaba pensada para las pymes, ¿sí? Pero si no se, o sea, ahí hacen sus trequiñuelas, pues, ¿verdad? No lo iban a aprobar si es Claro, que no iba a ser como para todos, ¿sí? Y bueno, efectivamente usted sabe lo que pasó, po. El director terminó siendo el ex ministro de Economía del presidente Piñera. Ahora como director de Cencosud y se distribuyeron las utilidades, pues se las repartieron, ¿sí? Entonces, bueno, parte del panorama que tenemos aquí en Chile. Eh, bueno, la educación inicial. Ustedes saben, la educación inicial comienza desde que el niño nace o la niña, la estimulación temprana y el despliegue de recursos que la familia pueda desarrollar, ¿sí? Entonces, aquí hay un periodo que se dice como las ventanas de oportunidades neurobiológicas, ¿sí? Se supone que en la primera infancia hay ventanas como neurobiológicas en donde la mente del niño está, pero tiene un potencial de aprendizaje impresionante, ¿sí? Y por ende es muy receptivo a los estímulos que hay en el medio, ¿sí? Nosotros cuando terminemos con la primera evaluación, vamos a entrar de lleno con Piaget, con Vygotsky, ¿sí? Y vamos a ver cómo ambos autores van a pensar, ¿verdad? Van a suponer un sujeto que es activo en el aprendizaje, que no es una tabula rasa, que no es pasivo, ¿verdad? Que no es que yo les hable lateralmente. Yo por eso les pregunto a todos, no es porque sea, bueno, soy un poco hecha pelotas, pero también porque a mí me interesa mucho que ustedes como que de forma activa puedan implicarse en esto, porque de Vygotsky así uno aprende. ¿Sí? Sí, a mí me hace bastante sentido. Recuerden que ellos son dos grandes exponentes de la epistemología constructivista, ¿verdad? Pero ya iremos a conversar de ellos. Y, bueno, cuando se habla de educación inicial, se va a contemplar entre el año, o sea, desde que nace hasta los 8 años de edad, ¿sí? Y este periodo tiene como es muy relevante en términos del desarrollo del lenguaje, de la capacidad de representación, del desarrollo de un pensamiento abstracto, ¿sí? Del desarrollo de la psicomotilidad. Y también, que no es menor y que nos compete mucho a los psicólogos y psicólogas, al desarrollo socioemocional. No, nada, le vamos a dedicar un par de clases a lo que es el apego, ¿sí? Porque hablan mucho del apego, hay gente que dice que no hay apego, ¿sí? Así como no es que el niño no tenga apego, no, siempre hay apego, siempre, ¿sí? Solo que hay distintos tipos de apego, ¿ya? Bueno,
La educación parvularia se entiende entonces, pensando en esta educación inicial que va de los 8 a los 0, de los 0 a los 8 años, se va a entender como el primer nivel del sistema educativo en el país, que va a atender a niños y niñas, ¿verdad? Desde la cuna hasta la incorporación en la educación básica. ¿Mm? Ustedes saben que es interesante, pero el boom, ¿verdad? Por ejemplo, hace ya un par de años están bien de moda los after school, ¿sí? Que son como más horas en el colegio justamente porque había un aumento de la jornada laboral, ¿sí? Y de las exigencias también propias del costo de vida. ¿M? Entonces también cuando empieza a aparecer fuerte de los jardines infantiles, cuando uno encuentra como los avatares, los comienzos de los jardines infantiles, siempre piénsenlo ligado, por ejemplo, a la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde los padres salen, o sea, el padre a la guerra probablemente, la mujer puede cumplir algunas funciones vinculadas a la guerra, pero también a la producción en masa, ¿sí? Es decir, la mujer sale de lo privado, va a lo público, ¿m? Y ahí aparece como un nicho de necesidad, porque es como dónde dejaba a los chicos. ¿M? Y claramente eso se ha ido como perfeccionando con el tiempo, con todos los avances y los aportes también que hace la psicopedagogía, la psicología, ¿sí? Que por más que uno pueda criticar ciertas bases, ciertos supuestos, pucha, que ayudaron en un montón de investigaciones sobre la relevancia de ponerle acento, de hacerse cargo, de estimular a los niños durante los primeros años de vida. ¿Mm? Entonces, la integración de niños y niñas a educación parvularia es una manera de reducir la desigualdad. ¿Sí? Ese va a ser como uno de los supuestos de Chile Crece Contigo. La asistencia de niños y niñas de los sectores socioeconómicos de menores ingresos es menor, lo que da cuenta que las familias con hijos o hijas que más requieren de educación inicial son las que acceden menos a los establecimientos dispuestos para ellos. ¿Sí? Entonces, en este diagnóstico que le entregan a la presidenta el 2006, aparece que justamente aquellos niños que requieren educación inicial son los que menos, son para quienes menos hay cobertura, hay menor acceso. Recuerden, aquí ni siquiera estamos hablando de la calidad, y ya la calidad es tremendo tema. Estamos hablando de algo así mucho más básico, que es el acceso. Por otro lado, bueno, entonces, perdón, cerrando lo anterior, la importancia de la educación, de la primera educación, ¿verdad? Y el rol que cumplen las parvularias en esto. Por otro lado está el entorno comunitario, la comunidad y el barrio en el que están insertos los niños, niñas y sus familiares van a resultar aspectos claves, ¿sí? Primero, porque el espacio local es el lugar de acceso a la red de servicios y prestaciones que se dirigen a la familia. Entonces, por ejemplo, si yo, ok, cumplo todos los requisitos para formar parte del programa Chile Crece Contigo, soy parte de la población, o sea, el 40% más vulnerable de la población, ¿sí? El sistema público de salud, voy a mi primer control, ya toda la cuestión, ingreso a Chile Crece Contigo. ¿Qué pasa si mis spam, donde me van a atender a mi hijo, a mi hija, me queda tras mano? Me demoro 1 hora en llegar. ¿Iré al programa? Lo más probable es que no, ¿sí? Entonces, el espacio local, y de hecho por eso que la atención primaria, y por eso que los SFAM, y de hecho esa es la justificación de la aparición de los SCOF, ¿sí? Que son como consultorios más chiquiticos, pero que tienen la función justamente de estar en el territorio del usuario o de la usuaria. ¿M? No que te quede atrás mano, no que vive en Calera de Tango y me tenga que mover a San Miguel para tener mi atención, ¿sí? Pero idealmente que en Calera de Tango hay un CEFAM donde yo me pueda acercar, idealmente ir caminando, y si no me tomo una micro, pero que me demore 10 minutos. Es decir, en ese sentido es muy importante lo comunitario, en el sentido de que, como, qué tan accesibles son los recursos que yo necesito, ¿sí? De igual manera, la comunidad se constituye como un espacio de participación que va a permitir a las familias tener una red de apoyo y contención. Y ya les he contado, estimados y estimadas, la red de apoyo no es solamente la familia, la red de apoyo son los amigos,
la amiga, no sé, el jardín donde llevo a mi hijo o a mi hija, el hospital o mi CEFAM, el lugar donde yo trabajo, todo aquello que me pueda prestar una manito va a constituir mi red de apoyo, ¿sí? Entonces, lo comunitario, efectivamente, tiene la posibilidad de tornarse parte de la red de apoyo, ¿m? Y por ende brindar contención. Y recuerden que la red de apoyo, la gracia que tiene, porque si no, no es red de apoyo, es que funciona como un factor protector, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema de droga, ¿m? Yo, y ustedes son mis terapeutas. Y le digo, no, sí, en verdad yo puedo contar siempre con la Gloria. ¿Sí? Ay, mira, ¿quién es la Gloria? No, la Gloria es mi hermana y con ella, no sé, qué sé yo, nos drogamos, ella me compra, me hace las manos de la pasta base. Chuta, no actúa mi hermana Gloria como un factor protector, po. ¿Sí? La gracia de la red de apoyo es que actúa como un factor protector y por eso uno no solamente evalúa con descuenta, sino la calidad del apoyo que puede brindar las personas con las que cuenta. Y eso no es menor. Y eso ustedes lo tienen que preguntar, ¿sí? No lo van a preguntar así como, oye, ¿qué tan buena es la Gloria? No, ¿verdad? Pero es como la idea es poder explorar, ¿verdad? Oye, ¿en qué tipo de cosas te ayuda la Gloria? ¿Sí? Si es solamente en pasarme droga, chuta, parece que es factor más de riesgo que de protección. Hasta acá, ¿alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿No? Bueno, dígame. Es que me acordé que, no sé si fue en primer año ¿Ya? de psicología, creo, de segundo semestre, que tuve que hacer una investigación sobre la estimulación temprana. Y Perfecto, ¿ya? en un ámbito neurobiológico. Y ¿Ya? decía y lo que más recuerdo de esa investigación fue que los niños que sufrían de negligencia, la actividad cerebral era mucho menor a un Ah, niño con estimulación. Y exacto. ahí incidía mucho la familia, porque al ser pobres las familias no podían y no tenían recursos para estimularlo. Y me acuerdo Ajá. ahí que también Chile Crece Contigo tenía como una Ujú. página que era como dedicada hacia los padres, como para que Sí. pudieran hacer el ejercicio. Pero igual eran ejercicios, lo que me acuerdo, eran Ujú. como básicos, porque la estimulación temprana es muy grande, porque tiene muchos ámbitos, que me recuerdo, Ujú. y solamente era como un ámbito más físico que Claro. pero no había como estimulación en el lenguaje, ni tampoco estimulación eh, no sé, en lo emocional, como que no orientaban a eso a los padres tampoco. Ajá. Ajá. Oye, muchas gracias por comentarnos esto, Carla, y qué interesante la investigación que hiciste. Sí, o sea, mañana los que se dediquen al área infanto, ya sea en clínica, o sea, en clínica me refiero como al quehacer clínico, ¿verdad? O más bien ligado a lo comunitario, son lo que tú acabas de señalarnos, son muchas áreas que son importantes de evaluar y de poder intervenir. Y justamente el fundamento de Chile Crece Contigo es que si tú intervienes de forma temprana, las brechas de desigualdad en el desarrollo cognitivo, psicomotor y socioemocional disminuirían, ¿verdad? Ese es como el fundamento de por qué habría que intervenir de forma temprana. Súper bien, Carla, y bueno, gracias por compartirnos tu saber, ¿sí? Bueno, en este sentido, el desarrollo infantil es integral.
y es multidimensional. Palabras son interesantes porque dan para tanto, ¿sí? Así como integral, multidimensional. Lo que quiere decir es que no hay causa-efecto, ¿sí? No es unilateral, no es que yo tire la piedra de un segundo piso y se caiga. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la infancia, van a haber un montón de factores que van a incidir en el desarrollo, ¿sí? O en la capacidad de poder desarrollarse. Por ende va a incluir el desarrollo físico, el motor, el cognitivo y el socioemocional. Y va muy de la mano, ¿sí? Eso es lo interesante, ¿sí? Yo en la medida en que voy desarrollando lo motor, en que logro, por ejemplo, en que el bebé, recuerden, igual se los voy a pasar, no se preocupen, pero el bebé en un primer momento no logra ni sujetar la cabeza, ¿sí? No logra sostener un objeto, a lo más logra apretar sus manitos, ¿sí? Entonces hay todo un desarrollo de lo motor, ¿verdad? Que permite y que va muy de la mano con el desarrollo muscular, ¿sí? En la medida, por ejemplo, que a los niños les crece más músculo en el cuello, les permite a ellos sostener la cabeza, que a su vez les permite sostener la mirada, ¿sí? Y con la correcta estimulación o con la adecuada estimulación, es muy probable que el niño vaya desarrollando otro tipo de habilidades. Entonces, en este sentido, el desarrollo se ve influido tanto por las características propias del individuo como por la calidad de las interacciones y el ambiente que lo rodea. En este sentido, la crianza, estimulación y nutrición van a interactuar con la predisposición genética. Es por esto que yo le había pedido que leyeran el capítulo 3 de desarrollo psicológico de Craig, ¿sí? Justamente porque si bien hay factores que son hereditarios, que son biológicos, ellos interactúan con lo social y cómo lo social se pone en juego para el desarrollo, ¿sí? De ciertas como potencialidades que ya vienen en el aparataje humano. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿cómo se construye el cerebro humano, sí? Durante el embarazo el feto va a generar como 250.000 neuronas por minuto. ¿Mm? Muchas van a morir en el proceso de gestación, eso sí, para dar lugar a otras nuevas. Pero al nacer ya el bebé cuenta con 100 billones de neuronas. En los primeros 3 años van a formar conexiones neuronales entre las células cerebrales, ¿verdad? A una velocidad que no va a tener en otro momento de la vida. ¿Sí? Eso es lo interesante, por eso se llama como ventana neurobiológica, ¿sí? Porque esta posibilidad de generar muchas neuronas es muy propio de los primeros, de la infancia temprana. ¿Mm? Aquí hay como unas imágenes de las neuronas, ¿sí? Entonces son los cimientos compuestos por las neuronas, sus conexiones, ¿verdad? Sobre las cuales van a construirse habilidades, recuerdos, son las que son responsables de la arquitectura cerebral, ¿sí? Que van a hacer interactuar los genes, ¿verdad? Con las personas, con el ambiente. Entonces, lo que nos comentaba la compañera respecto a la estimulación temprana, se basa la intervención de estimulación temprana justamente en esta noción neuronal, de que tú en la medida en que vas estimulando, que vas motivando, ¿verdad? Al niño a través de la interacción, ¿sí? La capacidad de lenguaje, la capacidad de representación van aumentando. ¿Mm? En este sentido, la evidencia disponible indica que dentro de las características principales del desarrollo se encuentran las siguientes. Y aquí estamos, ¿verdad?, en un primer periodo, que es el intrauterino, lo que llamamos periodo perinatal, ¿sí? Y aquí, estimado y estimada, yo les paso todo esto porque algún día yo espero, si trabajan en el área infanto, y no solamente en lo infanto, ojo, a veces uno con pacientes adultos también lo pregunta, pero es muy común en la práctica infanto-juvenil
preguntarnos, por ejemplo, si el embarazo fue planificado o no, si fue deseado o no. Claramente no lo preguntamos con el niño ahí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, pero Sí. Sí, po. Aquí la Constanza de psicología, va, desarrollo psicológico, Constanza, un texto que está al inicio del, va, psicológico, inicio del aula, ¿ya? Para que lo revise. Es decir, va a ser importante conocer el estado físico y emocional de la madre. ¿Mm? No va a ser lo mismo que el embarazo haya sido deseado, planificado, si existieron o no maniobras abortivas, ¿Mm? Si la madre contaba o no con red de apoyo y cómo evalúa la calidad de la misma. ¿Sí? Entonces, una de las primeras preguntas que tenemos que realizar cuando trabajamos con madres de niños, ¿verdad? El paciente índice del niño, es justamente cómo fue el embarazo. Y no solamente en términos, o sea, tanto en lo emocional, ¿verdad? Cómo se sintió, qué tipo de emoción experimentó, qué tipo de temores, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, fue planificado, tú lo tenías considerado, tuviste que hacer, o sea, tuvieron que hacer un montón de maniobras para tenerlo, ¿verdad? Actualmente se da mucho, hace unos ya 10, 15 años atrás, ciertas parejas que tienen dificultades para concebir hijos y despliegan un montón de recursos económicos y psíquicos, porque es muy cansador estar intentándolo y que no resulte, ¿sí? Para poder tener. Entonces también es una variable importante a considerar, ¿sí? También, o sea, si hubieron una maniobra abortiva, que se puso en juego ahí, ¿sí? Miedo, temor, ¿sí? Imposición quizás de la pareja o no. Eso hay que explorarlo. Y también si es que todo algún problema físico, recuerden que hay como hartas enfermedades médicas vinculadas al embarazo, como por ejemplo diabetes gestacional. ¿Sí? La diabetes gestacional es como bastante común y un tipo de diabetes que no es la diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Que es como la que uno desarrolla por la mala calidad de vida y que comí, que fumá y que no sé qué, sino que es una diabetes del embarazo, ¿sí? Entonces es importante que también podamos considerar esos factores como biológicos y también emocionales. Eh, por supuesto, yo de hecho, por eso, a mí mi imagen favorita de todas estas que le he mostrado, más que esta que ya está muy linda, es esta de acá. Yo esta la encuentro que es una imagen muy especial porque mm, si bien los teóricos de la infancia siempre se han centrado en lo que pasa entre ellos dos, tienden a descuidar lo que pasa acá, po. Una madre para poder ejercer su maternidad de forma tranquila, que se sienta cómoda, que se le embarra, no se culpe tan fuertemente, ¿verdad? A veces la culpa tiene un componente sádico importante, ¿sí? Hacia el sí mismo, importa muchísimo que una mujer esté siendo apoyada, ¿sí? Profe, con respecto a lo emocional en el embarazo, leí una vez en un artículo que el estrés en el embarazo y decía que el niño, o sea, si había sufrido estrés la madre, el niño podía sentir estrés desde muy pequeño y Sí. que en la adolescencia pasaba un fenómeno de que el niño sentía como un rechazo a la madre y lo asociaba al estrés que había sufrido en el embarazo. ¡Wow! Mira, qué interesante. A mí me ha pasado, Carla, en la práctica clínica, encontrarme harto y harto, yo te diría que es bastante común, como yo atiendo harto adulto, ¿sí? Y como esta fantasía que tienen los adultos, la tenemos toda, ojo, pero no sé, me ha pasado pacientes, por ejemplo, que dicen, yo sé que no fui deseado por mi madre,
O que ellos no me querían tener y me tuvieron igual por, no sé, convicciones religiosas. Y es súper heavy porque si bien tú ves a un adulto que puede estar medianamente resuelto, parcialmente resuelto, hay algo de estas convicciones que puedan tener de su primera infancia que afectan significativamente cómo se sienten en el mundo. ¿Mm? ¿Sí? Se puedan sentir un cacho, que son un peso, que son una molestia. Uno se va más como en lo profundo, explora con mayor, eh, como de forma más focalizada, como las propias ideas respecto al lugar que ocupó en el entramado familiar, pueden aparecer cosas así. ¿Mm? Por otro lado, estaba pensando también casos de mujeres que han sido violadas y que deciden tener a su hijo, ¿verdad? Sabemos que la ley del aborto de las 3 causales es relativamente nueva, ¿sí? Pero igual uno ve, o a mí me ha tocado ver mujeres que tienen hijitos de violaciones y que lo deciden tener, ya sea como por su propio, como visión y como la parte más valórica de ella, así como, mira, yo a pesar de esto quise tenerlo igual, pero, pero lo complejo que se le torna a la maternidad también, ahí la maternidad tiene como una doble dificultad, ¿sí? Porque de lo que yo he visto es como muchas veces tiene mucho temor, por ejemplo, que el niño se parezca al violador, ¿sí? Que tenga sus facciones, que pueda perpetuar alguna conducta así, o en términos de apego también influye mucho. Yo me acuerdo de una paciente que decidió tener a su hijito a pesar de haber sido violada, que en un primer momento le decía el niño, no podía nominarlo, no podía darle el lugar de hijo, aún era el niño los primeros meses. Y después de un trabajo como psiquiátrico, psicológico, como en la línea de lo reparatorio, ella ya lo llamaba por el nombre, ya no era el niño, era Juan, póngalo usted. Y después de ser Juan, logró nominarlo como mi hijo, ¿sí? Y esto fue bien bonito porque por muchos años la paciente logró sostenerse bastante bien con su hijito, ¿sí? De hecho, tuvo una pareja bastante larga que ahí hizo como de función paterna con el niñito, ¿sí? Y el niñito un exquisiteo, o sea, ella se fue como bien, como sintiéndose como bien feliz con su hijito, con cómo se iba desarrollando él, y pasó, y esto es re interesante, yo por eso, si bien trabajo en el área psiquiátrica, para mí lo psiquiátrico tiene un peso psicosocial o sea, muy, muy fuerte, ¿sí? Pasó que ella hizo un cuadro depresivo gigante, ¿sí? No pudo seguir trabajando, estaba con licencia, estaba muy angustiada, pensaba en matarse, porque cuando el niño cumple 8 años hace la pregunta de rigor, po. ¿Cuál creen que era la pregunta de rigor que empezó a hacer el niño? Que si lo quería. ¿Ah? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? ¿Quién era el papá? Exacto, ¿quién es el papá? Y ahí la joven colapsó. Y colapsó, o sea, me parece una respuesta muy saludable que haya colapsado, ¿sí? Y de hecho el trabajo psicoterapéutico se orientó primero, o sea, nadie tiene la respuesta, nadie tiene la respuesta. Si hay un manual, alguien que diga como, oye, tienes que decirle esto a tu hijo, yo no le voy a creer, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que logramos trabajar psicoterapéuticamente era cuál es la respuesta que ella creía que le iba a dejar tranquila a ella y a su hijo. Y para eso no hay manual, ¿sí? Y muchas veces nuestro trabajo psicoterapéutico con los padres, cuando le estoy contando un caso muy extremo, pero quizá en casos más matizados, más, disculpe, la palabra no es normal, menos impactante, no sé, que lo dijo que los papás se separan porque hubo una infidelidad y el hijo pregunta, oye, ¿por qué el papá está afuera? ¿Sí? La idea de la psicoterapia es que uno pueda, más que dar una respuesta, tiene que ver con favorecer un espacio en el cual esa respuesta pueda ser construida, ¿sí? Porque de buena primera no hay respuesta. ¿Mm? No podemos decir esta es la mejor respuesta, anda y dile, ¿sí?
Y de hecho, ahí es muy interesante porque uno puede como favorecer un espacio, ¿verdad?, en que se construya una respuesta que los deje ambos lados tranquilos, pero que sea una respuesta, ojo, que pueda transmitir algo también de lo duro que es la situación, ¿sí? Porque los niños, y eso ya lo sabemos, ¿sí? Los niños y las niñas hace rato que dejaron de ser así como, ay, es que no cacha nada, es que no se da cuenta, no. Los niños, las niñas, las personas, somos sumamente perceptivas. Entonces, cosa que ese niño le haya preguntado, oye mamá, ¿qué pasó con el papá? Y que ella haya quedado helada, para que el niño ya cache que hay algo complejo con el papá. Y uno no puede pedirle a esa mamá que no ponga esa cara. ¿Se entiende o no a lo que voy? Es decir, es una respuesta esperable que la mamá se impacte, porque le interpela en su propia historia, ¿sí? Entonces, ¿cómo elaborar una respuesta que permita, que contenga algo de ese reflejo que hace la madre del shock que produce la respuesta, pero a la vez que logre ser tolerable psíquicamente para el niño? Ese es el arte de la psicoterapia, ¿sí? Por eso esto no es un manual, no, pues, ¿verdad? Es como, la psicoterapia tiene mucho de arte en eso, que se construye a propósito de la subjetividad, la historia, ¿sí? En fin. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? No, profe. Ya. Bueno, el desarrollo es multidimensional, ya lo habíamos comentado, es decir, considera toda la área: física, cognitiva, motora, socioemocional, y ninguna es que sea más prioritaria que la otra, ¿sí? Es decir, si es multidimensional es porque todas se aportan con todas. Por ende, estas áreas se sobreponen, se influencian, interactúan y contribuyen, ¿verdad?, al bienestar infantil y también en el desarrollo posterior. Bueno, desde la lógica de Chile Crece Contigo, el órgano central del desarrollo sería el cerebro, ¿sí? Uno ahí, bueno, hay algunos sociólogos que hacen aportes re interesantes, entre ellos el Nicholas Rose, que es un profesor de Inglaterra, ¿sí?, que se dedica un poquito a cuestionar este énfasis que hay en lo neuronal, ¿sí?, así como el sujeto neuronal contemporáneo, como que uno aprende vía neurona, te vinculáis vía neurona, ¿sí? O sea, o sea, eh, es, es un acento que uno le puede dar al sujeto, ¿sí?, en su abordaje. No es el único, uno pensará, ¿verdad? A los psicoanalistas nos gusta pensar en el inconsciente, ¿sí? El efecto que tiene ello en el desarrollo del sujeto. ¿Mm? Bueno, pero desde el programa Chile Crece Contigo, el supuesto del sujeto, ¿sí? El énfasis va a estar puesto en el cerebro y en las neuronas y en el desarrollo neuronal, el cual va a evolucionar de manera crucial en los primeros 3 años de vida. Un buen desarrollo del cerebro va a requerir condiciones adecuadas, ya lo hemos hablado, en términos de nutrición, vivienda, entorno, como en nivel relacional. Y aquí introducimos, ¿verdad?, una noción que ya hemos estado conversando: el apego, los afectos, la interacción, la estimulación. La nutrición es muy, muy importante. Últimamente ha habido un alza de lo que se llama alergias alimentarias. No sé si la han escuchado, ¿sí? Que la alergia alimentaria es que al niño se le torna difícil, por ejemplo, comer determinados tipos de alimentos, y por ende muchas veces las madres tienen que, bueno, por supuesto, en controles con pediatría y todo, extender las licencias del postnatal, porque el niño no se acostumbra a comer cualquier cosa, pues no es que no se acostumbre porque sea mañosito, ¿sí? Que es como la noción como más adultocéntrica que uno podría tener, es que le genera alergia. Le duele la guatita, se hace diarrea, ¿sí?
Y yo creo que con eso vamos a concluir por hoy. ¿Mm? Preguntas, dudas, comentarios. Oh, profe, yo creo que estuvo claro. Ya. Voy a sacar al azar. A ver, Javiera Huelt, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Señorita, cuéntenos, ¿con qué se queda de la clase de hoy? Estoy pensando, intentando hacer un resumen en mi cabeza. Está bien. O lo primero que se le venga también. Creo que lo primero que se me viene a la cabeza como en el inicio sobre lo que hablamos de que como lo que abordaba el Chile Crece Contigo, como clase social, como la gente con un porcentaje más bajo, más vulnerable. Ajá. Eso es como lo que más me quedó de la clase en verdad. Como que fue lo que más te llamó la atención. Claro, es que en verdad me llama la atención porque mi mamá es parvularia Ya, y siempre reclama cuando conversamos que llegan niños a la sala cuna ya. que no necesitan o que ocupan el lugar de niños que realmente necesitan estar ahí por el tema de la alimentación, de que los papás trabajan. Me cuenta que, por ejemplo, hay papás que se nota que tienen buena situación económica, igual Ajá. llevan a los niños, los tienen hasta las 7 de la tarde con extensión cuando las mamás se nota que no trabajan. Entonces, como Mm, que eso me llama la atención. Por eso me ya, llamó eso la atención, en verdad. súper. Pucha, esa es la gracia, que uno vaya ligando también, ustedes ya son adultos, po. Entonces es interesante ahí cómo ustedes lo van ligando a su propia experiencia, conversaciones en el caso de la Javiera con la mamá, ¿verdad? Que esto tu mamá se manejar un montón en todo lo que estamos conversando, po. ¿Sí? Sí, harto. De Eh, hecho, hartas cosas me llamaron la atención de hartas cosas que me cuenta mi mamá al respecto. Súper. Ahí yo, en lo personal, Javiera, el modo en que a mí me sirve mucho como para fijar mi aprendizaje es conversando. Entonces, pues tú, si tú tienes como a tu mamá que trabaja en esto, que tiene como bastantes conocimientos vinculados, como es súper, como yo creo que contribuye mucho al aprendizaje, como ir conversando, oye, ¿qué te parece esto? Y de revisa esto otro, ¿sí? Como que a través del diálogo, ahí soy como bien vigotskiana, ¿sí? Como que a través del lenguaje, del intercambio, del diálogo, yo creo que a uno se le van fijando ciertos contenidos. ¿Mm? Ya pues, gracias, Javiera. De Y a nada. ver, al azar, chun, chun, chun. Alguien que no haya hablado hoy día o que al menos yo no recuerde que haya hablado. El Camilo Venegas, ¿estará por acá? Camilo Venegas, el Diego Ávila, ¿estará por acá? Sí, hola. Hola. Diego, ¿con qué se queda la clase? Bueno, también rescato lo que decía mi compañera acerca de lo que influye la desigualdad en el fondo en el desarrollo durante la primera infancia. Y acerca del texto que tiene puesto en pantalla, que también lo había estado leyendo ayer, me hace sentido, digamos, con lo que plantea en ese texto. Ah, Principalmente. súper. Miren, justamente le compartí el texto que deberían ya leer. Si es que ya no lo tuviesen leído, léanlo ya para la otra semana. Me da risa el nombre, a mí estos nombres pomposos me generan un poquito como de risa, pero la verdad es que está bastante bueno, ¿sí? Se llama Lo maravilloso y mágico del neurodesarrollo humano. Me da risa porque parece como programa televisivo, ¿sí? Pero la verdad es que está bien interesante el texto. Hace un recorrido de las nociones del neurodesarrollo, ¿sí? Y lo que más me gustó es que es cortito, ¿ya?
porque en algún punto yo prefiero yo insisto, a mí no me gusta mucho como sobresaturar de info. De todas formas, en el aula virtual ustedes tienen el texto de Chile Crece Contigo, si le quieren pegar una revisada a las cosas que hemos conversado, pero sí les voy a pedir que lean este texto para la otra semana, ya del neurólogo Fernando Pinto. Creo que está como bien interesante y como les digo, como bien comprimida la información, ¿ya? A ver, ¿qué más decirles? Les vuelvo a reiterar que durante la semana voy a estar esperando que me envíen los temas que van a trabajar, ¿ya? Todos, ¿sí? Y si ¿Profe? no lo pasan durante la semanita, les voy a preguntar el próximo martes, así como, oiga, bueno, ¿qué tema tiene pensado si no me lo ha mandado? ¿Ya? Entonces, eso, para que ya con los grupos que ya los tienen, puedan ya pensar en el tema. Y yo también poder irlos orientando, porque para mí, al tiro le doy la palabra a Constanza. Porque a mí lo que me importa es que a todos ustedes les vaya bien en la evaluación, ¿sí? Entonces, para yo poder irlo orientando un poquito, ¿ya? Eso, Constanza, dígame. Profe, creo que fui yo, Javiera. No sé si Constanza también habló. Ay, Javier, No se disculpa, preocupe. dale, Profe, era cuénteme. con el tema de los grupos, porque yo le he mandado varios correos con el tema de que somos 5, que era lo que no teníamos grupos, Ah, pero sí. no sé si ya tenemos el pase a trabajar o no, porque no hemos podido organizarnos por eso. Hemos preguntado por el grupo, pero nadie más ha dicho que no tiene grupo, entonces no sabemos. Hemos estado viendo el tema, pero yo le dije que esperáramos a que usted me dijera si podemos o no trabajar los 5. Javiera, está súper, denle nomás, sí, denle nomás. Yo creo que ya a esta altura, como han habido algunos que todavía no me mandan los grupos, si lo hago esperar más, no van a poder cumplir con lo que le estoy pidiendo ahora. O para no sonar Sí, por eso. contradictoria ni doble vinculante, quédense los 5 y eso sí, voy a tener una consideración especial con los grupos que son de 5. Les voy a pedir algo extra. Algo extra que tampoco los mate ni los sobrecargue, ¿sí? Pero eh, justamente como van a ser 5 cabezas trabajando, les voy a pedir algo más, que lo voy a ir pensando durante la semana. Había pensado quizá una página como de Instagram que pudieran vincular al tema, ¿sí? Que me parece una propuesta que habían hecho en el otro curso que me llamó harto la atención, como la encontré buena, efectivamente, si alguien quiere apuntar a una población adolescente o infantil o incluso adulta, el Instagram es tremenda herramienta, pero déjenme pensarlo, déjame darle una vuelta, Javiera, porque tengo más de un grupo de 5. Como qué otra actividad les puedo pedir para complejizarlo un poco, pero tampoco sobrecargarlo, ¿vale? Bueno, es que estábamos esperando solamente eso, la respuesta, pero Sí. ahora ya podemos empezar a organizar. Gracias, profe. Dele Javiera, y ahí cuando lo hablen, si es durante la semana, ya, yo creo que ya para el próximo martes que todos tengan como el tema, que me lo hayan enviado, estamos, ¿ya? Ya, bueno. ¿Alguien más con alguna otra duda, comentario, pregunta?